presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menciona que México ha tratado mal a los norteamericanos. Y bueno, es solamente producto de la ignorancia o de la estupidez, con todo respeto se ha dicho. Claro. Regresando un poquito a 1846, sí. Polk, al ver que él mandó era presidente de Estados Unidos en aquel entonces. Sí, él mandó 3 ocasiones a distintos ministros plenipotenciarios a tratar de adquirirnos los territorios. México se negó. México se negó rotundamente. Dijeron, esto primero no está previsto en la Constitución. Claro. Y segundo, pues, ¿qué país del mundo quiere vender sus propiedades? Claro. O sea, pues es un acto apolítico en toda la extensión de la palabra. Entonces tuvieron un rotundo no. Sí. ¿Qué hizo Polk? Pues Polk lo que hizo fue dejar a un lado la pluma de la negociación y sacar la espada. Ajá. Y entonces ahí lo que hizo fue, en forma totalmente premeditada. Artera. Y hay artera, y hay todas las constancias sabidas y por haber. Este señor lo que hizo fue invadirnos ilegalmente, en una invasión. Esto es lo más importante de todo. Es una invasión, es una guerra de conquista, es una invasión militar, no provocada por México. No existió en ningún momento una declaración de guerra. Según tengo entendido que las tropas norteamericanas cruzaron el río Nueces, que en aquel entonces todavía era frontera, ¿no? Era la antigua frontera entre Tamaulipas y Texas. Así es, exactamente. Entonces ellos mandaron una patrulla, o sea, unos militares, los mandaron exactamente a la colindancia con el río Bravo. Pues cuando la patrulla mexicana pues camina, se chocan, y entonces pues hay 11 muertos en Estados Unidos. Y finalmente Polk consigue su guerra, la guerra que quería. La bandera falsa. La bandera falsa. Que son tan acostumbrados los norteamericanos en poder provocar o dejarse provocar una situación con el ánimo de hacer una reclamación o una guerra posterior. Y esto pues no únicamente lo vimos en México, esto lo hemos visto en el Maine, lo hemos visto en el Lusitania, lo vimos en Pearl Harbor, lo vimos en las Torres Gemelas y en las armas de destrucción masiva. Es decir, Estados Unidos siempre con lo mismo. Y lo igual querían hacer en Siria, hasta que el señor Putin les dijo, no, espérenme tantito, este asunto, lo arreglo yo. Este asunto, no. O sea, ustedes son los que están provocando, aquí está la declaración de estos mercenarios, en fin, pero no quiero entrar al tema. Okay. El tema de Putin es un tema muy interesante. Un tema muy interesante que espero que platiquemos después. Porque Putin, concretamente, cuando le piden Crimea, él dice, perfecto, yo le regreso Crimea, siempre y cuando le regresan Texas a los mexicanos. Sí. O sea, el señor sí sabe de historia, claro, ¿no? Por supuesto. Es ahí donde hay una gran diferencia. Qué hipocresía que me vengan a mí a pedir Crimea, ¿no? Si ustedes no devuelven Texas y California y Nuevo México, ¿no? Y todo esto. Bueno, o sea, alguien decía, Winston Churchill decía, ¿no? La diferencia entre un estadista, Putin, y un gobernante, vamos a decirlo de alguna manera, aunque se cree dictador, pero no debe de serlo, que es el señor Trump, es el estadista, es aquel que, más bien, el gobernante es aquel que piensa en las próximas elecciones. El estadista es aquel que piensa en las próximas generaciones. Yo quería hacerle una pregunta muy puntual. Dispénseme, pero es que el tema me apasiona. Adelante. Me da coraje, ¿no? Este es su espacio. Muy amable, muchas gracias. Qué bueno que nos ilustra. Gracias, yo quería hacerle una pregunta muy particular. Me di a la tarea de revisar el Tratado de Guadalupe Hidalgo mediante, una vez terminada la guerra. Es la constancia de un crimen. El Tratado de Guadalupe Hidalgo es la constancia indudable de un crimen. Es la construcción y la demostración plena de un delito. Eso es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque si usted analiza los artículos 2, 3 y 4, 18, 19 y 20, concretamente se dice, estamos invadiendo el territorio de los mexicanos, militarmente, y no nos vamos de aquí hasta que no firmemos el tratado. O sea, México, en esa etapa de luctuosidad, estaba a punto de desaparecer. Nos querían borrar del mapa. Entonces, algunas personas, aunque todos tenían el amor hacia México, decían, pues es que más vale la pena tratar de rescatar lo rescatable. Y de ahí vino la mutilación de más de la mitad de nuestro territorio. Si no mal recuerdo, el mismo Zachary Taylor, ¿no? Así es. Les dice a los mexicanos que mejor firmen el tratado de una vez, porque si
regresa, pide otra vez permiso, ¿no? Bueno, y tiene que volver, se queda Estados Unidos con todo el territorio. Polk había nombrado a un ministro plenipotenciario que se llamaba Nicholas Trist. Okay. Inclusive hay un libro de Alejandro Sobarzo que habla perfectamente bien de cómo era Nicholas Trist. Un tipo sumamente culto, era yerno inclusive de Thomas Jefferson. Entonces el señor conocía perfectamente bien a los mexicanos y su idiosincrasia. Y posteriormente Polk le dice, oye, tú te tienes que quedar primero, no nada más con llegar a California, quédate con la Baja California, quédate con Sonora, quédate con Chihuahua, Sinaloa, quédate con los estados fronterizos y quédate con el istmo de Tehuantepec. Entonces, desde aquel entonces, Nicholas Trist lo mandan llamar Polk para pedirle cuentas y seguramente fincarle algún tipo de responsabilidad. Y Nicholas Trist les dice a los mexicanos, dice, ustedes tienen que firmar este tratado porque si yo regreso, Polk se va a quedar no nada más con los 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Se van a anexar el todo señor México. Se va a quedar con todo, absoluto. Porque no nada más era la idea de quedarse con México. Ellos querían llegar hasta el último metro cuadrado de América del Sur. Hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia. O sea, México era simplemente de paso, ¿no? Entonces, el ámbito expansionista norteamericano, pues mire, hay un libro extraordinario del maestro Ríos que fue parte de mi motivación, que se llama Osama Tiosam. Ese libro lo debe de leer toda la humanidad, porque pues, en 230 años que lleva de vida independiente Estados Unidos, ha afectado, y por años, a más de cerca de 60, 70, 80 naciones en el mundo, en donde no han hecho asesinatos masivos civiles, se han dedicado a robar sus recursos, en donde no han creado insurrecciones, han colocado dictadores. ¿Quién no sabe la historia de lo que ha hecho Estados Unidos? Claro, particularmente en Centro y Sudamérica. Bueno, pues, o sea, vamos a decir rápidamente, ¿no? Pues El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, o sea, Ecuador, o sea... Y por no hablar también de Vietnam. Bueno, Vietnam, Camboya, Corea, Afganistán, Irak, Siria, o sea, bueno, no podríamos acabar nunca. No podríamos acabar, así es. Regresando un poquito a lo del tratado. Por lo tanto, deberíamos de pedirle la expulsión de la ONU. En base al artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Sí, eso es muy interesante. Sí, mire, la Carta de las Naciones Unidas es la Constitución Internacional, en donde con una muy buena fe, los países después de la Segunda Guerra Mundial, hay una reunión y dicen, pues vamos a establecer las bases de una armonía y de una paz mundial. Y entonces se crea la Carta de las Naciones Unidas, que habla de evitar la guerra, de promover la paz, promover la cooperación, no a la discriminación, no a la xenofobia, no al racismo, vamos a apoyarnos entre todos, siempre habrá el problema de tratar de resolver nuestros conflictos en vía pacífica, por la vía legal. Por la vía legal, y bueno, pues Estados Unidos siempre ha sido muy peculiar en la forma de ver el derecho, o sea, para ellos los privilegios, las prerrogativas y los derechos sí los ejercen, pero cuando se trata de cumplir las obligaciones, entonces se voltean. Pues no puede ser, ¿verdad? Claro. Que, bueno, hay un filósofo, escritor, Henry Miller, que concretamente dice, lo único cierto es que no sabemos si Estados Unidos va a acabar con el mundo o el mundo va a acabar con Estados Unidos. Sí. Yo quería hacerle una pregunta, regresando un poquito a lo del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sí. Me di a la tarea de investigar un poquito. Perfecto. Y encontré que decía, en el artículo 12 del Tratado Guadalupe Hidalgo se establece lo siguiente, y cito, en consideración que adquieren los límites de los Estados Unidos según quedan adscritos en el artículo 5 del presente tratado, el gobierno de los mismos Estados Unidos se compromete a pagar al de la República Mexicana la suma de 15 millones de pesos. La pregunta aquí sería, ¿no podría alegar el gobierno de los Estados Unidos que ya
pagó una indemnización que no tendría por qué Mire, pagar nuevamente? Hay varias cosas en ese sentido. La primera, textualmente, dice en consideración, no dicen en contraprestación. Okay. Entonces, ellos nos hicieron unas cuentas de reparaciones y las reparaciones de los norteamericanos es, oye, pues fíjate que yo me gasté en la guerra la cantidad de tanto y entonces eran, según ellos, los 18 millones, le quitaron 3 millones por concepto de arreglo y lo demás sí te lo pago. Pues aquí habría que decir varias cosas. En primer lugar, es como si usted se mete a robar a mi casa y se apodera de ella y me pone una pistola y me dice, fírmale aquí las escrituras. Claro. Nadie puede decir que es un acto legal. No existe cabeza en el mundo que pueda decir que es un acto legal. Entonces, pero Crescencio Rejón, un señor jurisconsulto en toda la extensión de la palabra, diputado en aquel de entonces, él simplemente hace cuentas y dice, espérenme tantito, pero ¿cómo es posible que estemos hablando de 15 millones cuando esta propiedad vale cerca de 500 millones de dólares de aquel entonces? De aquel entonces, de 1848. Pues usted imagínese, ¿verdad? Claro. Que pues, entra un narcotraficante y te dice, pues desocupa tu casa, pero no te vayas sin nada. Aquí te van 100 pesos por una casa que vale $1 millón. Claro. Pues o sea, nadie puede. Irrisorio. Es irrisorio, absolutamente, ¿no? Pero con otra, no sabemos si realmente los pagaron. Porque o sea, ni siquiera existe un documento que... No, porque ellos dijeron la primera parte que les vamos a pagar porque cambiaron el tratado. Y cuando tú llegas a un convenio y en forma unilateral esa persona modifica de alguna manera el tratado, estamos hablando de un nuevo tratado. Luego entonces deberíamos hablar de un nuevo acuerdo de voluntades. Si se puede entender que hubo consentimiento de México cuando tenía un cañón apuntado en la sien, decir, o firmas o te desaparezco. Bueno, pues evidentemente hablando, pues se tomó la determinación de firmar, pero ese contrato es la demostración de un crimen.